Buenas tardes, compañeros. A continuación vamos a resolver el punto 69 del taller de ley de Gauss, que dice: una distribución de carga esféricamente simétrica tiene una densidad de carga A por ρ igual a A sobre R, donde A es constante. Encuentra el campo eléctrico como una función de R. ¿Qué nos da el ejercicio? La densidad de la carga, que es ρ igual a A sobre R, que nos pide el campo eléctrico en función de R. Como es una esfera, sabemos que su volumen es 4/3 de pi de r al cubo. La derivada del volumen es 4pi r al cuadrado de r y la superficie de la esfera es 4pi r al cuadrado. Listo, entonces, ¿qué necesitamos para hallar el campo eléctrico en función de r? Entonces, sabemos que la integral es el vector E punto el diferencial de S igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Adicionalmente sabemos que la integral del vector E punto de este diferencial de superficie es igual a la integral de E por el vector unitario por el diferencial de superficie, ¿cierto? Entonces tenemos que la integral de E por el vector unitario n por el diferencial de superficie va a ser igual a la carga encerrada por epsilon sub 0. Entonces, para esta integral sacamos la norma de E, que es E, la norma de n, que es 1, por el diferencial de superficie, igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Como E no depende del diferencial de superficie, entonces sale en la integral. Tenemos E por la integral de la diferencial de superficie, igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Listo. Entonces, la integral del diferencial de superficie, pues es la superficie. Entonces, esto quedaría E por S igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Y quién es la superficie? Es 4pi r al cuadrado. Entonces, E por 4pi r al cuadrado va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Como la carga no está uniformemente distribuida, sino que tiene una distribución dada por ρ igual a A sobre R, debemos hallar el valor de esa carga. Entonces, para hallar ese valor, sabemos que la carga encerrada es igual a la integral de ρ por el diferencial de volumen, porque estamos hablando de esfera. Entonces, la carga encerrada es igual a la integral. ¿Quién es ρ? ρ es A sobre R. Entonces, A sobre R por el diferencial de volumen, que es 4pi r cuadrado. Entonces, 4pi r al cuadrado por dr. Listo, entonces este cuadrado se va con este y nos queda que la carga encerrada es igual a la integral de A por 4pi r dr. Listo. Ahora, como A, 4 y pi no dependen de la integral, lo sacamos y queda que la carga encerrada es igual a 4pi por la integral de r dr. Listo. Entonces, ¿cuál es la integral de r de r? Es r al cuadrado sobre 2. Entonces, quedaría la carga encerrada igual a 4pi r al cuadrado sobre 2. Listo, entonces aquí este se va con este y tenemos que la carga encerrada es igual a por 2pi r. Listo, entonces ya sabemos cuál es el valor de la carga. Ahora vamos a reemplazarlo acá para hallar el campo en función de R. El campo por la superficie es igual a la carga encerrada, que es a 2pi r epsilon sub 0 sobre epsilon sub 0. Entonces, para hallar el campo, pues este está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces, es igual a 2pi r al cuadrado sobre epsilon sub 0 por 4pi r al cuadrado. Listo. Entonces, acá este se va con este. Pi r al cuadrado se va con pi r al cuadrado y tendríamos que el campo es igual a sobre 2 epsilon sub 0. Y listo. Entonces ya hallamos el campo eléctrico en función de R. Listo. A continuación vamos a resolver el punto 17 del taller de campo magnético, que nos dice: la corriente
En el cable largo y recto es I igual a 5 amperios y el cable se encuentra en el plano del bucle rectangular que lleva una corriente I2 igual a 10 amperios. Las dimensiones son C 0,100 metros, A 0,150 metros y L 0,450 metros. Nos piden la magnitud y dirección de la fuerza neta ejercida sobre el bucle por el campo magnético creado por el cable. Listo, entonces por aquí a un ladito vamos a sacar los valores que nos dan, que es I1 igual a 5,0 amperios, 00 amperios, I2 igual a 10 amperios. Las distancias, que es C igual a 0,100 metros, A es igual a 0,150 metros y L es igual a 0,450 metros. Listo. ¿Qué nos piden? Nos piden la fuerza total. Listo. ¿Qué debemos saber? Entonces debemos saber que la fuerza es igual a I por la integral del diferencial de longitud, producto cruz, el campo. Que debemos saber que B es igual a μ sub 0 por I sobre 2 pi A. Tenemos que dar la distancia. Y μ sub 0 es igual a 4 pi por 10 a la menos 7. Listo. Entonces ahora vamos a ver la fuerza que se ejerce sobre el segmento de arriba y el segmento de abajo. Entonces, sabemos esto. Sabemos que la fuerza es igual a I por la integral del diferencial de longitud por el campo. Esta fuerza es igual a I por la integral de la norma de L por B por el seno del ángulo que forma DL y B. Listo, pero no, para no confundirnos, tengamos en cuenta que esta I es esta y pues el B es el campo que genera sobre la corriente 2, entonces vamos a poner el subíndice acá para no confundirnos. Listo, entonces esta fuerza va a ser igual a I por la integral de DL por B sub 2, sub 1, por el seno del ángulo. Entonces el seno del ángulo, recordemos que la fuerza, o sea, el campo que genera esta corriente iría hacia allá. Y como esta corriente va hacia allá, hacia arriba, entonces el ángulo que forman sería 90. Y el seno de 90, entonces por el seno de 90. Sabemos que el seno de 90 es igual a 0. Entonces la fuerza va a ser igual a 0. Tanto en el segmento superior como en el inferior ocurre lo mismo. Listo. Ahora vamos a ver qué pasa con los segmentos que son paralelos al cable. Vamos a denominar este segmento como A y a este como B. Entonces, para el segmento A tenemos segmento A. Tenemos la fuerza igual a I1 por la integral de 0 a L. Entonces, ¿por qué tomamos estos límites de integración? Porque es la longitud del segmento. Del diferencial de DL por B2 por el seno de 90. Anteriormente había dicho que el ángulo que se formaba acá era de 90, pero pues viendo la corriente cómo va y la fuerza, el campo cómo iría, pues es el seno de 0. Entonces el seno de 0 es 0. Listo. Esto va a ser igual a F igual a I1 por la integral de DL, que sería L por B sub 2 por el seno de 90, que es 1.
Entonces la fuerza va a ser igual a I1 por L por B sub 2. Pero recordemos quién es B. B es mu sub 0 por I sobre 2 pi A. Entonces sería mu sub 0 por I2 sobre 2 pi y la distancia que hay del cable al segmento, que en este caso sería C. Ahora vamos a ver si es negativa o positiva la fuerza. Para esto vamos a ver inicialmente hacia dónde, si entra o sale el campo. Teniendo en cuenta la regla de la mano derecha, entonces para ver si entra el campo, ponemos el dedo gordo sobre la corriente y cerramos nuestra mano. Si como entra hacia nuestro tablero, entonces la corriente entra. Entonces recordemos que el simbolito de entrar es la cruz. Para los dos lados pasa lo mismo, para los dos segmentos. Ahora para ver la dirección de la fuerza, lo que hacemos es ponemos los dedos paralelos a la corriente. Como entra, entonces lo vamos a cerrar, ¿sí? Nuestra mano va hacia adentro, hacia el tablero. Entonces vamos a cerrar y vemos que el dedo pulgar, que es el que nos indica la fuerza, iría hacia menos I. Entonces la fuerza es negativa y su dirección es en I. Eso para este segmento A. Ahora, para el segmento B. Listo, entonces tenemos lo mismo. F va a ser igual a I1 por la integral de 0 a L de dl por B sub 2 por el seno de 90. Entonces lo mismo. La corriente, el campo se genera hacia allá y la corriente pues va hacia arriba. Entonces sería el seno de 90. La fuerza va a ser igual a I sub 1 por L por B sub 2 por el seno, por el seno de 90, que es 1. Ahora, F va a ser igual a I sub 1 por L por B sub 2. Pero ¿quién es B sub 2? Es mu sub 0 por I sub 2 sobre 2 pi. Entonces, ¿quién es la distancia en este caso a este segmento? Es C más A. Entonces, por la distancia que es C más A. Ahora vamos a ver qué pasa con la dirección de esta fuerza. En este caso, pues la corriente ya va hacia abajo, ¿cierto? Entonces, nuestros dedos van con esa corriente, entonces irían hacia abajo. Cerramos la mano, por lo que el campo entra y el dedo pulgar es el que nos indica hacia dónde va la fuerza, que sería hacia los I positivos. Entonces aquí sería por I. Listo. Entonces ya sabemos la fuerza que se genera en el segmento de arriba, en el segmento de abajo, en este segmento que está a distancia C y en el segmento que está a distancia C más A. Ahora vamos a hallar la fuerza total o la fuerza neta. Sabemos que esa fuerza es la suma de todas las fuerzas que se ejercen. Entonces es 0 para el superior, para el segmento superior, más 0 para el segmento inferior, menos I1 por L mu sub 0 y 2 sobre 2 pi c más I1 L mu sub 0 y 2 sobre 2 pi c más A. Eso. Entonces la fuerza total va a quedar I sub 1 por L mu sub 0 y 2 sobre 2 pi c más A menos I1 L mu sub 0 y 2 sobre 2 pi c. Listo. Ahora esto sería la fuerza total igual a, sacamos de factor común I1 L mu sub 0 y 2 sobre pi, 2 pi. Entonces quedaría I1 L mu sub 0 y 2 sobre 2 pi. Factor de 1 C más A menos 1
sobre C. Listo. Entonces vamos a operar la fracción que está dentro. Entonces quedaría 1 sobre C más A menos 1 sobre C igual. Entonces C, factor de C más A, C menos A. Listo, entonces las C se cancelan y quedaría menos A sobre C, C más A. Listo, entonces la fuerza total nos quedaría y L, y 1 por L, por mu sub 0, y 2 sobre 2pi, factor de menos A sobre C, factor de C más A. Listo, entonces ya teniendo la fórmula total de la fuerza neta total, vamos a reemplazar los valores. Entonces I1 es 5 amperios, L es 0,4450 metros, mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7, y 2 es 10 amperios sobre 2pi. Aquí quedaría un factor de menos 0,150 metros sobre 0,100 metros por 0,250 metros. Y la fuerza total sería menos 2,70 por 10 a la menos 5 newtons en I. Entonces recordemos que cuando hicimos la regla de la mano derecha iba una hacia menos I y otra hacia I, pero la dirección siempre será en I.